Hola, ¿cómo están? En este video vamos a resolver un ejercicio de árboles binarios en Java. Tenemos que implementar en la clase Ejercitación Árboles un método llamado Sumar Árboles que recibe dos árboles binarios de entero, árbol 1 y árbol 2. ¿Qué debería hacer este método? Miremos estas imágenes. En la primera vemos que el árbol 1 y el árbol 2 tienen la misma estructura. Entonces, el método debe devolver un nuevo árbol que va a tener la misma estructura, donde cada nodo tiene la suma de los valores de los nodos que están en la misma posición en los árboles originales. Por ejemplo, si en el primer árbol tengo la raíz 3 y en el segundo árbol tengo como raíz el valor 5, entonces el nuevo árbol tendrá raíz 8, que es la suma de 3 más 5. Y así con cada par de posiciones coincidentes en los árboles originales, ¿sí? Por ejemplo, el árbol con raíz 4 de árbol 1 y el árbol con raíz 7 del árbol 2 están en la misma posición. Entonces, en el nuevo árbol, en esa posición, voy a tener la suma de 4 más 7 como raíz, ¿no? ¿Sí? Bueno, ahora bien, hay una condición importante. Miremos la gráfica 2. Si en algún punto la estructura no coincide, es decir, si uno tiene una rama que el otro no la tiene, entonces no se puede sumar y el método debería devolver un árbol vacío. Miremos que el árbol con raíz 8 tiene rama izquierda y el árbol que está en la misma posición del árbol 2 no tiene rama izquierda. Entonces, al no poder hacer la suma, devuelve el árbol vacío, que recordemos que es el árbol que tiene las tres variables de instancia null, el dato y la referencia al hijo izquierdo y al hijo derecho. ¿Sí? Bien, antes de escribir cualquier línea de código, pensemos primero una solución teórica para este problema. Vamos a pensar ahora cómo resolver este problema. Analicemos los siguientes casos. Comencemos. Si árbol 1 y árbol 2 están ambos vacíos, coinciden en estructura, pero no hay nada que sumar. En este caso tiene sentido devolver el árbol suma vacío. Ahora, si alguno de los dos es vacío, como en estos ejemplos, las estructuras difieren y el problema especifica que si son diferentes estructuras, se debe devolver el árbol vacío. Solamente tenemos que sumar el caso que sean coincidentes, que sean estructuralmente iguales. Entonces, en este caso, vamos a devolver un árbol vacío. En el caso que los dos árboles sean no vacíos, como en este caso, podemos aprovechar una idea muy natural en este tipo de estructuras, que es la recursión. ¿Por qué la recursión? Porque los árboles se definen de forma recursiva. Un árbol está compuesto por un dato y dos árboles como hijos. Pueden estar vacíos, sí, pero siguen siendo árboles. Y por eso muchas veces la solución más clara también es recursiva. ¿Qué deberíamos hacer? Deberíamos, si recibimos dos árboles no vacíos, debemos sumar los valores y colocar esa suma en un nuevo árbol, ¿sí? Ahora bien, controlamos si ambos árboles originales tienen rama izquierda, entonces las estructuras coinciden porque tienen rama izquierda. Llamaríamos a la recursión con esos dos árboles que coinciden en posición, en este ejemplo el árbol con raíz 8 y el árbol con raíz 9, pero también necesitamos enviarle como parámetro el árbol correspondiente del árbol suma, que esté en la misma posición. ¿Por qué necesito esto? Porque cuando entre la recursión, cuando se haga el otro llamado, lo primero que hicimos fue sumar las raíces de los árboles originales y ubicarlo en el árbol suma. Bueno, entonces necesitamos reconstruir el mismo ambiente. Enviamos los dos árboles originales hijos y el árbol que creamos que está vacío y enganchado como hijo izquierdo. Entonces, se van a sumar en el siguiente llamado recursivo el 8, el 9 y se ubica como raíz del árbol suma. Y así seguimos. Supongamos que acá termina la rama izquierda. Entonces, para hacerlo más simple y no hacer la explicación larga, volvemos de la recursión. Volvemos al método que nos invocó, donde teníamos los dos parámetros de los hijos izquierdos, ¿no? Entonces, cuando volvemos de la recursión,
Antes de llamar con la rama derecha, tenemos que controlar qué pasó con la izquierda, porque si la izquierda no coincidieron, quiere decir que no se armó el árbol suma correspondiente y no tiene sentido seguir con las ramas derechas, porque una de las condiciones es solamente, recordemos siempre esto, que el árbol suma se va a construir siempre que sean iguales en estructura. Si ya sabemos que la izquierda no coinciden, no hay que seguir. En este ejemplo, los dos tienen la misma estructura derecha. Entonces, tenemos que hacer lo mismo, crear, lo que hicimos recién con la izquierda, crear un árbol vacío, hacerle el enganche como hijo derecho del árbol suma, y luego sí invocamos a la recursión con los tres, siempre con los tres parámetros. Los dos hijos derechos que coinciden y el nuevo que está vacío. En el próximo llamado, como ya recibimos árboles no, recuerden, árboles no vacíos reciben, se van a sumar sus raíces y se va a colocar ese valor como raíz del árbol suma, ¿sí? Bien, ahora pensemos el caso en que estamos haciendo el recorrido y nos encontramos con dos estructuras distintas, no coinciden. Por ejemplo, un árbol tiene una rama que el otro no la tiene. En este caso necesitamos una forma de interrumpir la recursión e informar el error. ¿Por qué? Así no se hacen más llamados, se cierran todos los llamados abiertos y se informa que las estructuras no coinciden. Sería claramente el caso base, ¿sí? Bien, ahora, ¿cómo informamos el error? Una opción sería usar una variable booleana o algo similar, por ejemplo, podría llamarse estructura válida, que esté seteada en true inicialmente y que solo la cambiaríamos a false cuando las estructuras sean diferentes. Bien, acá estamos introduciendo un concepto nuevo, que si el método recursivo va a informar con una variable booleana, pensemos que el método original, sumar árboles, devuelve un árbol binario, que es el árbol suma. Entonces, esto nos da la idea que con esta forma de cortar el error, con una variable booleana, necesitaríamos sí o sí otro método, que sea un método asistente, un método helper privado, que haga la recursión y que nos informe con esa estructura válida si se pudo crear el árbol o no se pudo crear. ¿Cuándo se pudo crear? Cuando esa variable booleana me retornó true. En el caso que esa variable booleana le retorne a ese método sumar árboles false, significa que no coincidían en la estructura. Y el caso base, ¿no? También. Bueno, otra forma que se usa es devolver un árbol vacío y así propagar el informe de error, ¿sí? Ambas formas son válidas y cada una tiene sus ventajas. En esta solución vamos a usar una variable booleana, ya que a mi entender me parece más intuitiva y fácil de explicar. Por último, hace un rato mencionamos que teníamos dos árboles que tenían rama izquierda, ¿sí? Bien. Ahora, la pregunta es, ¿siempre tenemos que llamar con la rama izquierda si tenemos las dos? ¿Siempre? No, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque si yo puedo detectar, digamos, puedo hacer otro control, un chequeo extra y detectar si las ramas derechas coinciden o no, porque miren este ejemplo, de entrada el árbol con raíz 3 tiene rama derecha y el árbol con raíz 5 no tiene rama derecha, no coinciden en estructura. Por más que yo invoque con la rama izquierda que ambos tienen, y me devuelva true inclusive, me puede devolver, sí, son iguales. No tiene sentido hacer, imagínense en un árbol con muchos nodos y con muchos llamados. Imaginemos esa situación, ¿sí? Entonces, se van a hacer muchos llamados para que me retorne true y para no hacer después el llamado por la rama derecha. Entonces, siempre tratemos de hacer esos chequeos y si detectamos enseguida de que no tiene sentido hacer los llamados, no los hagamos, ¿sí? Bueno, entonces, ahora que ya hicimos un análisis bastante completo de la solución teórica,
Vamos a implementar todo esto que hablamos en una solución práctica en Java. Para eso nos vamos a ir a Eclipse, donde tengo preparado un método que sigue justamente toda esta lógica. Y vamos a ver cómo se traduce todo esto en código. Bien, ahora en el IDE vamos a ver cómo implementamos todos los puntos que estuvimos discutiendo recién en el análisis de la solución teórica. Entonces, comencemos. Tenemos el método sumar árboles, que es el que tiene que devolver el árbol suma si los dos árboles coinciden en estructura. Lo primero que hace es declarar una variable árbol binary tree, que es el árbol que vamos a devolver. Ese árbol suma crea un árbol vacío, ¿sí? Ese árbol suma es una referencia a un árbol vacío. Entonces, primero controlamos que si alguno de los dos es null. Si alguno de los dos es null, el método retorna null. Este chequeo lo hacemos para que después, si hacemos árbol 1 y send, que le mandamos un mensaje, que no nos dé una excepción por puntero nulo, ¿sí? Nada más que por eso. Entonces, eh, controlamos, si alguno de los dos es vacío, como dijimos que íbamos a controlar, o los dos son vacíos, que retornamos un árbol vacío. Árbol suma, hasta este punto está vacío. Bien, si seguimos avanzando en el código, va a pasar que los dos no son vacíos y ahí vamos a invocar a suma recursiva con árbol 1 y árbol 2 no vacíos, ¿sí? En este punto, árbol 1 y árbol 2 no son vacíos, es importante esto. Y le mandamos el árbol que queremos crear, la variable a la que va a referenciar ese árbol. Fíjense que le mandamos un árbol vacío, ¿sí? Suma recursiva va a devolver un true, dijimos, o un false, de acuerdo a si se pudo crear el árbol o no. El árbol se pudo crear si las dos estructuras coincidieron en forma. Entonces, estructura válida va a ser true y devolvemos el árbol que creo que quedó bien creado. Ahora, si estructura válida nos quedó en false, entonces, ¿qué tenemos que devolver? El árbol vacío. Bien, esto cumple con lo que estuvimos charlando recién. Ahora vamos a ver el método privado, que dijimos que recibía dos árboles no vacíos, en cada uno de los llamados va a cumplir esa condición, y vamos a recibir en árbol suma un árbol vacío siempre, en todos los llamados. Y va a retornar este método la información con un boolean, ¿no? Si se pudo construir o no el árbol. Entonces, necesitamos declarar la variable esta, que es la que se va a comunicar, todos los métodos se van a comunicar con estructura válida. Estructura válida es la que va a retornar el método y va a decirle a cada uno, seguí o no seguí llamando, ¿sí? Entonces, lo primero que hacemos es, lo como dijimos, tomamos los dos valores que están almacenados en los árboles originales, 1 y 2, los suma y los guarda en el árbol suma. Eso hace ni bien entra. Después, chequeamos. ¿Los dos tienen hijo izquierdo? Sí, los dos tienen rama izquierda. Ok, la estructura izquierda. Hacemos el control extra que dijimos de la rama derecha. ¿Coinciden las ramas derechas? ¿Son los dos null? Bien. ¿Son los dos distintos de null? También bien. Ahí llamamos a la recursión. Pero antes de llamar a la recursión necesitamos crear el árbol vacío y agregárselo como hijo izquierdo al árbol que tenemos como parámetro, el árbol suma. Así le enviamos. Vamos avanzando con los tres a la vez. El hijo izquierdo, que es no null, el hijo derecho, que también es no null, existen los dos, tengo los dos, y el árbol izquierdo que recién creamos, que es un árbol vacío. ¿Sí? Entonces, eh, ¿qué más de esto? Suma recursiva me va a quedar, que va a devolver true o false, me va a decir cuando vuelva de la recursión qué sucedió con la rama izquierda. En este punto, en este retorno, es que yo me entero qué sucedió con la rama izquierda. Si coincidí, digamos, si se pudo construir el árbol izquierdo. Si esto me devuelve false, es que no se pudo construir el árbol izquierdo, no tiene sentido seguir con la derecha. Entonces, fíjense, el código me quedaría estructura válida en false si no se pudo construir. ¿Y cómo sigue el código? Esto no lo hace, viene acá, este if. ¿Sí? Pregunta, ¿qué pasó con la izquierda? ¿Se pudo construir? Si se pudo construir, seguimos llamando con la derecha. Si estructura válida quedó en false,
No se pudo construir la izquierda. No tiene sentido seguir llamando. Ya sabemos que la estructura válida es false. Se cierran todos los llamados, se vuelve al método principal, digamos, con false, y va a retornar el árbol vacío, ¿no? Es decir, que cada vez que sepamos que la estructura es inválida, la variable booleana estructura válida va a quedar en false y es lo que va a retornar. Y no va a seguir llamando porque fíjense que acá tenemos los controles, ¿sí? Solamente llamamos con la parte derecha si estructura válida es true. Bueno, veamos cuándo la ponemos en false, a ver cuáles son los casos bases que cortan la recursión, a ver si coinciden con lo que charlamos. Si tenemos los dos izquierdos, bien, llamamos. Si por el else, acá. Ahora vemos esta parte. Pero primero veamos el else. No tenemos los dos izquierdos. Bien, no los tenemos. Estructura válida me va a quedar con esta comparación, el resultado de esta comparación. Que son hay dos situaciones. O que los dos izquierdos sean null, que está bien, los dos son iguales, los dos true, bien, no pasa nada. Ahora, también puede ser que uno tenga y el otro no, o al revés. Entonces, en ese caso van a ser diferentes, me va a quedar en false. Las estructuras izquierdas no son válidas, no son correctas. Ahora, miremos este chequeo que pusimos acá extra, ¿no? ¿Tenemos los dos izquierdos? Bien, podríamos ir con la izquierda, pero antes miramos, para no hacer llamados de más, ¿no? ¿Tenemos los dos derechos? Sí, llamamos. Pero si no tenemos los dos derechos, si no son iguales, puede ser que uno lo tenga y el otro no, ponemos false. ¿Sí? Entonces, bien, ahora veamos el mismo razonamiento por la parte derecha. ¿Sí? ¿Dónde se setea acá? Estructura válida. Si tengo los dos derechos, dijimos que llamábamos, perfecto. Pero si no tengo los dos derechos, ocurre igual. O los dos null, que está bien, o uno sí y el otro no, que me va a dar false. Bueno, creo que más o menos quedó claro, ¿no? No hay nada más por ver. Entonces, vamos a ver cómo esto, si realmente hace lo que dijimos que hacía, ¿no? Bueno, yo estuve haciendo pruebas, así que voy a descomentar esto, que me quedó comentado. Bien, miremos. Acá repliqué lo que estuvimos haciendo recién, en la parte, cuando charlamos la solución teórica, ¿no? Entonces creamos el árbol, después hay un recorrido acá por niveles, que es el que es simplemente un recorrido iterativo que imprime el árbol y si no, imprime la leyenda árbol vacío, ¿no? Entonces, esto es para ver si, lo hago para ver si el diseño es igual que la construcción, el árbol construido, ¿no? Lo mismo para el árbol 2. Acá creamos un objeto de la clase porque este método sumar árbol es un método de instancia de la clase ejercitación árboles. Le mandamos ese método con los dos árboles creados. Lo guardamos en suma, que es un árbol, una variable binary. Y después, bueno, hacemos lo mismo, lo imprimimos por niveles para ver si realmente lo hace bien. Entonces, así como están, son distintas. Si ejecutamos esto, nos debería dar árbol vacío, tal cual. Ahora, quiero que me dé el árbol, ¿no? Un árbol bien. Entonces, fíjense que yo acá tengo que comentar el árbol este con raíz 20 para sacárselo, porque acá no lo tengo, y tengo que comentar este 14 porque acá no lo tengo, ¿no? El 14. Entonces, o sea, no tengo estructura, quiero decir, ¿no? Entonces, ahí lo ejecutamos y nos debería dar el árbol suma, ¿sí? Que fíjense que es la suma de 3 más 5, 8 más 9, suma igual posición, ¿no? 4 más 7, 2 más 1 y 5 menos 6, ¿sí? Bueno, creo que con esto terminamos la implementación del método sumar árboles. Espero que el ejercicio les haya servido para repasar cómo trabajar con árboles binarios en Java y sobre todo para ver cómo encarar este tipo de problemas desde lo teórico hasta el código funcionando. Gracias por mirar. Cualquier duda pueden consultar en el foro o la seguimos viendo en clase. Chau.